Estas trabas son, son el, el no poder acreditar una actividad laboral, no poder tener digámoslo así, un papel que avala la estancia en el trabajo. Entonces, para esto, se bastará con que el interno prometa que realizará acciones con dicho propósito. Eh, Esto se le llama compromiso de trabajo. El solicitante presenta una declaración jurada en la cual señala que solicita el beneficio para trabajar o estudiar y que promete estar en su domicilio y someterse al control penitenciario que, que el Instituto Nacional de Penitenciario otorga. Hay delitos con los cuales no es nula la petición de una semilibertad. En este caso son los que representan en el artículo 108, que es homicidio calificado y asesinato. En el artículo 108A, homicidio calificado por la condición oficial del agente. En el artículo 296, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Artículo 297, formas agravadas. Artículo 301, consumo involuntario de droga. Artículo 302, instigación de consumo de droga. Artículo 300, del 319 al 323, delitos contra la humanidad y terrorismo. Estos son los delitos con los cuales no es posible pedir una semilibertad por la gravedad de los mismos. Y también para la petición de esta semilibertad se tienen que entregar ciertos documentos, más aparte de los ya mencionados, que son copia certificada de la sentencia, certificado de conducta, que sea de buena conducta, certificado de no tener procesos pendientes con mandato de detención, certificado de cómputo laboral o estudio, si así lo hubiere, informar sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo con la evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, dependiendo también de qué diga el Consejo, qué tan readaptado está para poder cumplir esta oportunidad que se le da. Certificado policial que acredite domicilio o lugar de alojamiento, acreditar el cumplimiento de la tercera parte de la pena. Esos son todos los requisitos que se piden para una semilibertad. Pasamos al segundo tema, que es el confinamiento. El confinamiento es desterrar a alguien señalándole una residencia obligatoria. Esto está mejor explicado en el artículo 28, que es: el confinamiento consiste en la obligación de residir en un determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará designación del lugar conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado. Tomaremos en cuenta un preámbulo antes de empezar con el tema de lleno para entrar en contexto. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el encierro carcelario encontraba su justificación en los principios positivistas de la naciente en la criminología, que proponían por un lado a la cárcel como un gran laboratorio de estudio científico de delincuentes y por el otro como institución capaz de transformar sujetos anormales, enfermos y peligrosos en sujetos dóciles. Como ya se había mencionado antes en las clases, el principal motivo por el que se crearon estas instituciones fue para castigar
a los delincuentes, y no se conocía el, el significado de la reinserción. Y en este caso solo eran castigos físicos y tratos inhumanos. El nacimiento de la prisión como testigo legal, basado en la detención y el encierro correctivo que rige el actual sistema penal, se gesta a partir de la convergencia entre las ideas exportadas por la sociedad occidental en la búsqueda de la modernización del castigo y las necesidades propias del contexto político nacional, dejando de lado los castigos físicos y el maltrato inhumano. Con la innovación de estas políticas penitenciarias, se dejó atrás se pensó que se tenía que dejar atrás el trato inhumano y los castigos físicos, pues no tenían un resultado beneficioso para los PPLs. Según Foucault, en uno de sus libros nos menciona unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos y despojados de su fasto visible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiso decir? Que aún cuando se hizo esta innovación al sistema penitenciario, el trato inhumano seguía o sigue en pie en muchas instituciones. También el castigo físico, pero por parte también de los encargados de salvaguardar a los PPLs, como tanto entre los PPLs. No hay un control de violencia que se tenga dentro de estas instituciones lo suficientemente recto para mantener las normas al pie de la letra. De este modo, el castigo se orienta a la constitución de la obediencia de este sujeto como parte del pacto social, que sale del delito junto con el daño cometido para volver a integrarse a la sociedad. El verdadero objetivo de la reforma no es castigar menos, sino castigar mejor. Eso es lo que significaba la innovación de los sistemas penitenciarios. No castigar menos, sino castigar de una mejor forma, de una forma efectiva y concisa que diera resultados positivos. Los efectos psicológicos que tienen los penados en el término de la prisionalización, del confinamiento, no es otra cosa que la adaptación del ser humano a un ambiente tenso, exigente, y como es la prisión, añadiendo el hecho de que es un ambiente peligroso, que es un ambiente obligado, que es un ambiente cerrado, y pues estos efectos psicológicos se pueden evitar, pero sin en cambio no se destinan ¿cómo decirlo? Los elementos necesarios para poder llevar a cada caso a cada PPL en cada problema que tiene. Algunos de los efectos psicológicos que se tienen es la baja autoestima, por el hecho de estar encerrados, por el hecho de estar con personas peligrosas que no se conocen, crea ansiedad, por eso se dan mucho la violencia en este aspecto. Es uno de los factores principales de la violencia. El insomnio, gracias a
al cambio de ambiente, a la adaptación que se está teniendo y al hecho de aceptar que estará en un ambiente hostil y cerrado, que causa insomnio. Pérdida de vinculación familiar. Claro, esto ya sabemos que hay visitas conyugales, visitas familiares cada cierto tiempo, pero aún así el estar alejado de la familia crea muchas veces hasta el sentimiento de abandono por parte de los seres queridos. Pérdida de intimidad. En ningún momento se está solo. Todo el tiempo en la celda, en los baños, en los pasillos, en ningún momento se está solo. Esto causa inseguridad y miedo. Inseguridad y miedo por no tener una intimidad propia, por ya no poder hacer nada solo. Baja socialización. Por el mismo miedo, por las mismas inseguridades, por la ansiedad, la socialización con los reos, con los demás reos, con los demás PPLs, disminuye o es nula a veces por estas causas y crea trastornos asociales en los PPLs. Ausencia de expectativas. Las expectativas que se tenían de una larga vida, de una buena vida, de convivir, de salir, de viajar, se pierden. Hasta las expectativas de vivir se pierden. El consumo de sustancias. Cabe recalcar que dentro de estas instituciones el narcotráfico aún sigue trabajando, y no solo con drogas, sino también con armas, y hasta con prostitución. Depresión y distimia. La distimia es algo parecido a la depresión, pero no es tan fuerte, pero es más crónica. La despersonalización. Por querer formar parte de algún grupo dentro de esta institución o de alguna, la personalidad cambia. Empiezas a adaptarte y la personalidad cambia, las ideas cambian, la forma de ser cambia. La somatización. Los problemas psicológicos y psíquicos empiezan a formarse en problemas físicos, empiezan a tener resultados físicos, empeorando el estado anímico de la persona. Uno de los objetivos principales de la pena es la resocialización del penado, no consiguiéndose en demasiadas ocasiones por todos los efectos contrarios y negativos que lleva aparejada la prisión, además de ser una sanción inútil en determinados casos, digamos delitos fiscales, delitos de seguridad vial o algunos delitos económicos. La poca inversión pública y los fondos que se destinan nos hace que nos encontremos en una entidad pobre de los resultados que arroja la prisionalización. Y bueno, como conclusión, primero para el tema de la semilibertad, disculpen. La conclusión de la semilibertad, convirtiéndose en una de las mejores ayudas verdaderas para la reinserción de los PPLs a la sociedad, desde sus bases, su proceso y su fin último, y el impacto positivo que tiene sobre los procesos antes de cumplir su condena, hace que la semilibertad
sea un punto clave en la reformación dentro de las cárceles para lograr un resultado positivo con mayores posibilidades de erradicación en la criminalidad de la sociedad y conductas criminales en los PPLs. Y como conclusión del confinamiento, pese a la importancia dada al motivo de ingreso de cada PPL a cada institución carcelaria para el cumplimiento de condenas, estando en un confinamiento, no se destinan los recursos necesarios para los presos para tratar de las consecuencias de este confinamiento. Esto crea trabas en la reformación y en ocasiones la anula, terminando así con la reinserción o con el cometimiento de nuevos delitos dentro de la institución carcelaria, dejando mucho que desear sobre el proceso psicológico que lleva cada preso y generando dudas sobre la efectividad de este mismo. Y bueno, esa es mi exposición. Gracias por su atención.